Hola, ¿cómo están? Bienvenido a una nueva clase de física. Esta vez es el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Bueno, el efecto Doppler es la perturbación que sufre la frecuencia del sonido cuando la fuente de producción se está moviendo con una cierta velocidad. Parece complejo, sí, un poco complejo, pero vamos a tratar de ir paso a paso visualizando este fenómeno. Bueno, para ello es necesario que exista, ¿no es cierto?, una fuente de sonido. Ahí está la fuente de sonido, ¿ya? Le vamos a llamar, bueno, fuente de sonido o fuente sonora, S, ¿ya? Esta fuente sonora produce sonido con una frecuencia Fs, ¿no? Y naturalmente tiene una longitud de onda lambda sub s. Bueno, la velocidad del sonido la vamos a llamar b, b mayúscula. Entonces, claro, tenemos que esta fuente sonora está produciendo un sonido que viaja a una velocidad, ¿ya? Y llega a otro punto donde está situado un observador, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí observador. Que lo que es un observador es un ser humano. Voy a poner perdón, puse el cronómetro para no pasarme. Ya, un observador que, bueno, le ponemos O, que está recibiendo este sonido. Lo está recibiendo naturalmente con una velocidad del sonido, ya que la velocidad del sonido no cambia, ¿cierto? Porque se supone que esto está a la misma temperatura, las mismas condiciones climáticas, no hay problema. Y lo recibe naturalmente con la misma frecuencia F sub S, ¿ya? Pero yo le voy a llamar F sub O, ¿ya? Lambda sub O, y bueno, la velocidad. Entonces, si si tanto la fuente como el observador están en forma estacionaria, naturalmente vamos a obtener que la frecuencia percibida por el observador va a ser la misma frecuencia generada por la fuente, ¿ya? Ejemplo, si la frecuencia es de 440 Hz, un ejemplo, ¿no es cierto? El observador, ¿cuánto va a percibir? 440 Hz. Sin embargo, si la fuente se comienza a mover o viene con una velocidad V sub S, esto va a cambiar. El observador ya no va a percibir los, los mismos 440 Hz, sino que va a percibir más si es que se acerca, o sea, va a percibir más de 440 Hz. Y cuando pasa y se aleja, va a recibir una frecuencia menor que 440. Este es el efecto Doppler. Es decir, por ejemplo, si viniese una ambulancia, nosotros percibiríamos el sonido de una forma aguda, más una forma aguda, es decir, mayor frecuencia de la que realmente es.
Y bueno, cuando pasa y se aleja, empiezo a observar una frecuencia menor, es decir, una frecuencia más grave. Entonces, este es el efecto que vamos a proceder a estudiar a continuación. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la situación. Tenemos la fuente de sonido aquí, que se está acercando al observador con una velocidad v sub s, y el observador está en forma estacionaria en reposo. O sea, si le llamamos la velocidad v sub o al observador, esta velocidad es cero, es decir, está quieto ahí. Entonces se viene aproximando y esta es la longitud de onda que percibe. O sea, esta es la longitud de onda lambda S, que es la que produce la fuente. ¿Ya? ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que cuando empieza a moverse, o viene con una velocidad, mejor dicho, viene con una velocidad, el observador lo que va a percibir es una longitud de onda más corta, porque el sonido que viene se va a adelantar, ¿no es cierto? A adelantar a estas que van eh, a cierta, que ya fueron emitidas. Entonces, lo que vamos a tener aquí es un cierto acortamiento. Entonces, este acortamiento es lo que va a, bueno, lo voy a hacer aquí mejor. Este acortamiento lambda sub s se va a producir aquí y el observador va a percibir eso. ¿Ya? Entonces, a esta distancia de acortamiento le voy a llamar D. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo es ver cuál es lambda percibida por este señor, por este observador que está aquí. Bueno, entonces, si usted se fija, lambda S, que es longitud de onda de la fuente, va a estar dada por la longitud percibida más esta distancia, ¿no es cierto? Ahí completo yo la longitud. Pero lo que me interesa a mí es saber lambda O. Y lambda O va a ser lambda S menos D. ¿Ya? Entonces esta distancia que está aquí es la distancia que recorre la fuente cuando, a, eh, cuando se ha producido un tiempo T. Acuérdense que D es igual, en el caso del movimiento uniforme, V es igual a D por T, ¿cierto? Velocidad, rapidez, por el tiempo. Pero en este caso, el tiempo, ¿a qué corresponde? Corresponde al periodo de producción de la onda. Es decir, lo que voy a tener acá es que voy a tener a B por el periodo. Pero atención, atención. Esta velocidad es la velocidad de la fuente. Entonces yo lo voy a llamar B sub S. Es decir, esto es lo que ha recorrido cuando se produce un periodo. Y recordemos que un periodo es el tiempo, ¿no es cierto?, en que la onda ha recorrido una longitud de onda. ¿Ya? Excelente. Por lo tanto,
lo que vamos a tener aquí, a ver si me está alcanzando, es que lambda va a ser igual a lambda S menos B sub S por T. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se acorta. ¿Ya? Lo que se acorta. A ver, voy a borrar un poquito. Bien. Aquí tenemos la fórmula. ¿Ya? Y sigamos. Pero recordemos que el periodo, ¿a qué corresponde? Nosotros hemos ejercitado en las clases anteriores la muy importante fórmula o relación que es lambda por F, ¿no es cierto? Y el periodo aquí corresponde en términos de la frecuencia a 1 partido por la frecuencia, ¿no es cierto? Correcto. Esto es importante, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Entonces, si la fuente sonora me está produciendo un sonido, la velocidad del sonido dijimos que era eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener a lambda su S por F, que lo que era F es 1 partido por T. O sea, es 1 partido por T. ¿Se fijan? Por lo tanto, el periodo aquí va a ser igual. Va a ser igual a lambda S partido por la velocidad del sonido. Estos dos periodos es el mismo. Ese periodo es el mismo que ese, por lo tanto lo reemplazo ahí. Lambda es igual a lambda S menos lambda lambda S partido, perdón, estoy poniendo primero el periodo por B, ¿no es cierto? Eso, y por BS. ¿Ya? ¿Se entendió? Aquí reemplacé esto, lo reemplacé aquí. Lo que pasa es que ya lo he puesto antes, pero da lo mismo. ¿Por qué? Porque usted sabe que un producto es conmutativo. Luego, lambda es igual factor común 1 menos lambda S partido por B. ¿Ya? Es el lambda 1. Luego, que vamos a tener que, bueno, voy a poner de otra manera eso, que lambda S, mínimo común múltiplo B, B, ¿no es cierto? Menos lambda. Perdón, esto es B sub S, perdón. B sub S. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿ya? B sub S, ojo, ojo ahí. Entonces, bien, y ahora tenemos la expresión para las longitudes de onda. Sin embargo, hablé de la frecuencia y cómo pasamos de las longitudes de onda a la frecuencia. Naturalmente acá, pues jóvenes, aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad del sonido no se alteró, ¿no es cierto? La velocidad del sonido no se alteró, solamente se alteró la frecuencia y la longitud de onda debido al movimiento de la fuente hacia el observador. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí, que lambda es igual ¿a qué? A la velocidad del sonido partido por F. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir la otra página. Luego, repito, voy a poner lambda S, ¿cierto? B, disculpen, B su S. Entonces ahora reemplazamos.
aquí dijimos que lambda era igual a B del sonido partido por F. Y en este caso, lambda O va a ser B sub O. Y bueno, lambda S es lo mismo. Por lo tanto, B O B partido por S, B del sonido menos la velocidad de la fuente partido. Bueno, cancelamos ahí y damos vuelta, ¿no es cierto? Damos vuelta a esto. ¿Cómo lo damos vuelta? Bueno, si yo tengo aquí, bueno, son fracciones, ¿ya? Son fracciones. Es decir, si yo tengo 1 partido por X igual a un quinto, por decir X es igual a 5, ¿no es cierto? Bueno, la manera es, paso esto multiplicando para allá y para allá. O simplemente diciendo, doy vuelta a esto. Entonces, si lo doy vuelta, estos ya se fueron, F sub S, y doy vuelta a todo, o sea, F sub S B, ¿no es cierto? B menos B sub S. Jóvenes, y esta es la expresión para cuando el observador percibe una frecuencia de una fuente que viene moviéndose hacia él con una velocidad B sub S. En nuestro ejemplo, o sea, en nuestro desarrollo, hablé de una frecuencia de la fuente, por ejemplo, de 440 Hz, que los estudiantes de música saben que eso corresponde a la frecuencia de la onda, de la nota la. La. Entonces, veamos cómo funciona esto. Entonces, ¿cuánto va a percibir si, por ejemplo, la fuente, la velocidad de la fuente se acerca al observador a 25 metros partido por segundo? Y suponiendo una velocidad del sonido de 3,43 metros partido por segundo. ¿Ya? Esas son dos suposiciones que estoy haciendo. Veamos cuánto está percibiendo nuestro observador. Entonces dijimos que su S, ¿ya? Nos había quedado B menos B sub S. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a percibir? 440, eso es lo que está generando Hertz. ¿Ya? Velocidad del sonido, 343. Así lo supusimos. Todo eso partido, ¿no es cierto? Bueno, ahí estuvo un poquito feo, era así un 343 metros partido por segundo, menos 25 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces voy a sacar la cuenta inmediatamente. Bien, me hice de la calculadora. 343, bueno, se va ahí, y sería 440 por 343 dividido por lo de abajo, que era 318. Esto da, en forma aproximada, a 475 Hz. ¿Ya? Es decir, fíjese, aquí
que originalmente era esto, 440, pero el observador, repito, que está en reposo y el que está observando que se viene hacia él la fuente emitiendo eso, él mide, ¿no es cierto? 475 Hz, ¿ya? Es decir, aumentó, ¿ya? Bueno, como me está quedando un poquito largo este video, lo vamos a detener hasta aquí, pero recién hemos comenzado con efecto doble. Y en el próximo voy a tratar de disipar algunas dudas que puedan ir quedando. Nos vemos en el próximo, jóvenes.